Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren. Este es el noticiario Nuestra América en Vivo. Las noticias correspondientes al 11 de agosto del año 2020. Un noticiario que reporta en breve los acontecimientos noticiosos, principalmente en América Latina y por supuesto del mundo, conducido desde los Estados Unidos de América por un servidor, Armando García. Y comenzamos con la información del día de hoy. Rusia, el país Rusia, registró este martes una vacuna contra el coronavirus desarrollada por el Instituto Gamaleya con sede en Moscú, anunció esta mañana el presidente Vladimir Putin en la televisión estatal de su país. Los informes sobre la vacuna de Rusia se han producido en medio de preocupaciones sobre su seguridad, eficacia y acusaciones de que el país ha tomado atajos esenciales en el desarrollo. Y también en las noticias, pues prácticamente está en todos los noticiarios y en todas las redes sociales lo que está pasando en Beirut. El primer ministro del Líbano, Hassan Diab, ha renunciado como resultado de la profundización de la crisis nacional causada por la explosión devastadora del pasado 4 de agosto. En una sesión especial, pues prácticamente tratando de alinear su gobierno, Diab se convenció de que lo mejor era abandonar las riendas del Ejecutivo que tomó el 21 de enero pasado. Diab expresó su frustración diciendo que la corrupción en el país es la más grande que ha habido en el Estado. La explosión ya dejó al menos 160 personas muertas, en la capital unos 6,000 heridos y más de 300,000 desplazados. En Belarus también hay otros problemas. Se han realizado protestas debido a la polémica del resultado de las elecciones que dieron como ganador al actual líder Alexander Lukashenko, quien ya lleva 26 años en el poder. Y las protestas pues siguen en todas partes del mundo. Estados Unidos, como hemos visto, tenemos una pandemia que a su vez ha provocado una recesión económica. Los republicanos tratan de restar importancia al virus a pesar de que ha atacado a todos los países del mundo. Los demócratas dicen que Estados Unidos tiene el peor historial de COVID-19 y culpan a Donald Trump por eso. Sin embargo, no tienen claro qué podría haber hecho Trump de manera diferente. Más de 97,000 jóvenes en todo Estados Unidos dieron positivo en las pruebas de COVID-19 en la última quincena de julio, de acuerdo con un informe de la Academia Americana de Pediatría y la Asociación de Hospitales Infantiles. Arizona, el estado de Arizona reportó el mayor número de casos, 1,000 niños por cada 100,000. También en Estados Unidos una pandemia de personas sin hogar se avecina mientras 30 millones están en riesgo de desalojo de sus hogares. Las prohibiciones de desalojo federales y estatales implementadas durante la pandemia han caducado. La orden ejecutiva del presidente Trump para prevenir los desalojos no es suficiente y el Congreso debe actuar, dicen los activistas de derechos de los renteros. Y vámonos a Latinoamérica más abajito y Venezuela. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del país, reportó el lunes pasado que ya hay 995 nuevos casos de coronavirus, siendo esta la cifra más alta de contagios diarios que se ha reportado en el país en casi 5 meses de que llegó la pandemia al país sudamericano. El Salvador. El presidente Nayib Bukele se defendió luego que la Corte Suprema de El Salvador declaró inconstitucional su plan de reapertura la semana pasada, dándole 2 semanas para trabajar con el Congreso para revisarlo. Si no llegan a un acuerdo, las empresas decidirían por sí mismas cuándo pueden reabrir sus empresas. En un discurso televisado el día de ayer, que prácticamente está en todas partes lo que dijo, Bukele cuestionó el fallo y dijo: si yo fuera un dictador los habría fusilado a todos. Imagínense. Bueno, también en El Salvador el presidente impuso uno de los cierres más estrictos de América Latina durante la pandemia. Cerró las fronteras, encarceló a quienes rompieron la cuarentena y declaró el estado de emergencia sin la aprobación del Congreso. Los tribunales han dicho repetidamente
que las severas restricciones a la circulación eran inconstitucionales. Bolivia. La Fiscalía admitió ayer una denuncia por genocidio contra el expresidente Evo Morales y otras 12 personas involucradas en los bloqueos y protestas que exigían que la elección presidencial se realizara el 6 de septiembre. Los ministros de Gobierno y de Justicia presentaron la denuncia la semana pasada. Los otros acusados incluyen a los candidatos presidenciales Luis Arce y David Choquehuanca, ambos del partido Movimiento al Socialismo. Y también en ese país, protestas masivas, bloqueos en carreteras, represiones policiales, desalojos con armas y una creciente presencia de grupos paramilitares envuelven a Bolivia en un verdadero caos político y social. En Colombia, varias grabaciones de audio que implican al expresidente Álvaro Uribe han surgido y se habla de la manipulación de testigos, ya que son parte ahora de una investigación de la Corte Suprema sobre el expresidente. Según la prensa asociada que obtuvo el documento judicial de unas 1.500 páginas, incluye transcripciones de llamadas telefónicas y mensajes de audio que muestran que Uribe estuvo involucrado en la búsqueda de testigos que pudieran dar testimonios positivos a su favor. Ecuador. El expresidente Abdalá Bucaram anunció por la noche de ayer que planea postularse nuevamente para presidente en las elecciones del próximo año. Abdalá y sus hijos se encuentran actualmente bajo investigación por irregularidades con respecto a asuntos de drogas. Ese es un reporte que nos va llegando ahorita y es lo que lo estoy leyendo. Y eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Bucaram también acusó al presidente Lenín Moreno de dirigir un gobierno tiránico y atacar a su familia. Bucaram, quien fue presidente de 1996 a 1997, huyó a Panamá después de su mandato cuando fue acusado de malversación de fondos y regresó a Ecuador en el año 2017. Y la información que les acabo de dar de los hijos del señor Bucaram es relacionados a la venta de drogas durante la pandemia de coronavirus. No estaba muy clara la nota, pero aquí ya se las aclaré. Gracias. Haití. Se inició ayer una reapertura parcial de sus escuelas después de casi 5 meses de cierre debido a la pandemia. Solamente los estudiantes que se están preparando para los exámenes críticos regresaron para terminar el año. Los estudiantes haitianos ya faltaron varios meses a la escuela el otoño pasado durante las protestas masivas contra el gobierno. Puerto Rico. La Corte Suprema de Puerto Rico acordó ayer escuchar las demandas presentadas por los candidatos para contar de inmediato todos los votos emitidos en la fallida elección del domingo pasado. La Comisión Estatal de Elecciones ordenó sellar las urnas luego de que varios colegios electorales no recibieran las boletas y se suspendieran las primarias hasta el próximo domingo. Trinidad y Tobago. Casi nunca nos llegan notas de este país. Hay países que están en América Latina, como Jamaica, Trinidad y Tobago y las Guayanas y todo ese tipo de países que están en el continente, pero no se escucha mucho de ellos. Por eso me llamó la atención que tuviéramos una nota de Trinidad y Tobago. Bueno, los residentes votaron ayer en las elecciones parlamentarias mientras la nación de Islas Gemelas se enfrenta a una pandemia, un alto nivel de delincuencia, una recesión y una controversia sobre la migración. Más de 2/3 de la población acudieron a las urnas. Eso es algo muy importante porque no tenemos idea de qué es lo que ocurre en esa nación. Entonces, si 2/3 de la población acudieron a las urnas, pues es importante porque los candidatos de la oposición y sus partidarios expresaron su preocupación por la validez de las elecciones antes de que se llevaran a cabo. Pues sí, es la votación de las personas, pues hace pensar mucho a los candidatos. Muy bien, Nicaragua. Un nicaragüense de 19 años conocido por publicar videos en TikTok, creo que es un programa chino, que inclusive en Estados Unidos lo están tratando de bloquear. Bueno,
Publicó videos en este programa criticando al presidente Daniel Ortega y ya fue liberado de la cárcel este domingo pasado después de una detención de 11 días. El nombre de este chico es Kevin Adrián Monzón, que fue arrestado por policías vestidos de civil afuera de una gasolinera en Managua y investigado por presuntamente amenazar a un sandinista con una pistola. México. Los casos de COVID-19 siguen aumentando en este país, pero la economía continúa abriéndose. Ayer la Ciudad de México permitió que los bares operaran como restaurantes al 30% de su capacidad para evitar la restricción de reapertura de bares y clubes. Ayer también se permitió la apertura de cines, piscinas y museos de la Ciudad de México, también al 30% de su capacidad. Durante el fin de semana, México superó ya las 50,000 muertes por coronavirus, la segunda cifra más alta en América Latina después de Brasil. Canadá. Casi no nos llega tampoco noticias de Canadá y es parte del continente americano, pero me llamó la atención esta nota. El calentamiento global provocó el colapso de la última plataforma de hielo que tenía este país. Se llama Milne, que ya tenía con prácticamente 4,000 años de antigüedad. Se fracturó para formar varios témpanos o icebergs, como le llaman ahora ya en inglés, pero ya se utiliza la palabra común en el idioma español. De estos icebergs, 2 de ellos de gran tamaño comenzaron a alejarse a la deriva. La plataforma tenía una superficie ondulada de 187 kilómetros cuadrados, atravesada por agua de color azul, muy cristalino. Sin embargo, pues ahora quedó reducida solamente a 106 kilómetros cuadrados. Muy bien. Y vuelvo aquí a hacer mi invitación a reporteros o periodistas independientes o que estén jubilados que buscan un espacio para difundir noticias de sus respectivos países y que sean concisas y muy breves para un noticiario de esta naturaleza. Lo que acontece en el mundo, ya lo he dicho y lo he repetido varias veces, ya no puede ser oculto por intereses comerciales ni políticos. Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y los intereses comerciales pues a veces controlan todo lo que ocurre en el mundo y no son muy humanos, por decirlo así, esos intereses. Pero eso ya no puede ocultarse porque estamos viviendo una verdadera pandemia. Y si se dan cuenta en las noticias, gran parte es debido a la pandemia. Entonces está muy mal el mundo en ese sentido. Y Nuestra América en Vivo, de forma altruista y a nombre de la libertad de expresión. Nuestro interés es crear opinión pública. Y Nuestra América los invita a que envíen sus notas directamente a nuestro correo electrónico. Las pueden enviar a nuestraamericamagazine@gmail.com. Repito, nuestraamericamagazine@gmail.com. O a nuestro muro en Facebook, Nuestra América News. O escuche este mismo noticiario con sus variantes dependiendo del tiempo en que estemos escribiendo este noticiario y cuando ya estamos a punto de transmitirlo, pues en radio, lo pueden ustedes escuchar, radio online o radio en línea. Es un noticiario por Radio Satélite-Visión Americavisión a las 9 y 11 de la mañana de lunes a viernes, horario de Chile, porque Radio Satélite-Visión y Americavisión está situada en Chile. Es radio en línea para todo el continente americano o para todo Hispanoamérica o donde se hable español. Bueno, pues ya llegamos a la conclusión de este noticiario de Nuestra América en Vivo del 11 de agosto del 2020. Es para mí un placer despedirme y nos vemos en la próxima. Y si ve en esta transmisión de Facebook, ve una manita con un dedo pulgar arriba, apriétele ahí para que nos puedan ver mucho más gente. Y también los invito a que se suscriban en este canal de Nuestra América en Vivo para poder crecer todos juntos y estar informados.
Muchas gracias, que tengan un feliz día y hasta pronto. Se despide un servidor desde los Estados Unidos de América, Armando García. Hasta pronto.